Bien, buenos días. Para mí es un placer. Mi nombre es José Miguel Cid Rodríguez, de la provincia de Puerto Plata, y vengo a compartirles el tema de forma polar y trigonométrica de un número complejo. Esta conferencia tiene como objetivo los siguientes contenidos. Tenemos como el propósito, ahí estaremos hablando del propósito general y específico de esta clase, y también el indicador de logro, que es lo que queremos perseguir. También vamos a trabajar con la introducción. En esta introducción vamos a ver unos conocimientos previos próximos al tema a explicar. Y por último vamos a trabajar con la forma de expresar un número complejo. La metodología de esta clase va a ser en forma de exposición, y al final tendremos algunas intervenciones o en el transcurso de la clase mediante un diálogo socrático. El propósito de esta clase es convertir un número complejo en sus diferentes formas de representación, y dentro de los propósitos específicos nos trazamos definir un número complejo, identificar las partes que componen un número complejo, representar gráficamente un número complejo y determinar el módulo y argumento de un complejo. Y queremos lograr expresar un número complejo en su forma binómica, en par ordenado, polar y trigonométrica, y de forma exponencial. Es importante que se saber algunas generalidades, que es un número complejo. Podemos decir que un número complejo es un par ordenado, de esa forma, z igual a a, b. También podemos decir que ese complejo se representa de la forma a más bi, donde a y b son números reales, e i es la unidad imaginaria. La unidad imaginaria la definimos mediante la propiedad de i cuadrado igual a -1, derivándose de la misma el símbolo i, que es equivalente a raíz de -1, haciendo posible encontrar raíces pares de números no negativos. Un número complejo también tiene sus partes. En la A indica la parte real, simbolizándose R de Z, y B es la parte imaginaria del complejo, simbolizándose I de Z. Es importante también que en forma de par ordenado, este número complejo, la parte real se representa A, 0 o simplemente A, y la parte imaginaria 0, B o B. Existen los que son imaginarios puros. Esos imaginarios puros son aquellos donde la parte real es igual a 0. Vamos a ver la representación gráfica de un complejo. Como un complejo es un par ordenado A más BI, podemos, un complejo en su forma binómica, lo representamos en su forma A más BI, y en par ordenado, como decía la definición, es A, B, por lo que podemos nosotros representarlo en los ejes cartesianos, llamando al eje horizontal la parte real o eje real, y el eje vertical lo llamamos el eje imaginario. Entonces, la combinación de estos ejes, de la parte real e imaginaria, constituye un plano complejo. Podemos ver simbólicamente en el gráfico. El eje horizontal es el real, el eje vertical es el imaginario. Desde el origen al punto, ese par ordenado, vemos que se traza un vector, el mismo presenta su ángulo de inclinación, que será el argumento, y la distancia la reconocemos como el módulo. Es importante también saber lo que es el módulo de un vector. El módulo se define como la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Algunos ejemplos: podemos ver el complejo Z, que es igual a -2 más 3i, sabiendo que A es la parte real de -2 y B, que la parte imaginaria es 3. Sustituyendo esta en la fórmula del módulo, obtenemos como resultado raíz de 3. Otro ejemplo también característico es el complejo -8 menos 6. Identificamos la parte real, la parte imaginaria, la sustituimos en la expresión del módulo, obteniendo como resultado 10.
También tenemos que saber, dentro de nuestros conocimientos previos, lo que es un argumento o el ángulo de inclinación del vector que describe el complejo. Y ese argumento lo podemos buscar mediante la tangente de la parte imaginaria entre la parte real y despejando el ángulo con arco tangente o shift tangente. Tenemos que teta es igual a arco tangente de B sobre A. De esta manera, sabiendo esto, vamos a expresar un número complejo en las diferentes formas de representación. Como vimos anteriormente, trabajamos con lo que era la forma binómica o rectangular y la forma gráfica y de par ordenado. Vimos esto en la parte previa. Y ahora vamos a enfocarnos en representar el complejo en su forma trigonométrica, en su forma polar o módulo argumental y en la forma exponencial. Para transformar un complejo en su forma trigonométrica es importante ver y analizar el siguiente gráfico. En este gráfico podemos ver que, que en el punto o la distancia que va desde A hasta el punto describe un cateto que es opuesto al ángulo de inclinación. Entonces podemos decir que este puede representarse por el módulo y el seno del ángulo, haciendo uso de las identidades trigonométricas. Y lo mismo con, con la parte horizontal del eje imaginario que es B, sustituyendo esta, es decir, despejando a B de la relación trigonométrica del seno de un ángulo que es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Despejamos B y podemos darnos cuenta que B es igual a R seno de T. Lo mismo con el coseno. Haciendo uso de la forma binómica del complejo, sustituimos por lo encontrado ahora y podemos ver que se forma un nuevo complejo. En este complejo, cada término tiene el módulo, por lo que puedo sacar un factor común, expresando el mismo en su forma trigonométrica, que es igual al módulo por el coseno de teta más i seno de teta. Podemos hacer un ejemplo de la misma. Tenemos el complejo que es negativo raíz de 3 menos i. Entonces, para trabajar su forma trigonométrica debemos reconocer cuál es la parte real e imaginaria del complejo. Luego obtenemos el módulo de ese complejo utilizando la fórmula descrita con anterioridad, haciendo la sustitución del lugar y las operaciones correspondientes. Obtenemos el módulo que es igual a 2. Para buscar su ángulo, el ángulo de inclinación que describe ese vector, utilizamos la fórmula que θ es igual a arco tangente de B sobre A. Sustituimos la parte imaginaria que es negativo 1 y la parte real que es negativo 3, obteniendo en la calculadora el resultado de pi sexto. Hay que tener en cuenta que este ángulo es un ángulo de representación, porque hay que tener presente dónde está ubicado el complejo que queremos transformar. Como podemos ver, nuestro complejo se encuentra en el tercer cuadrante. Eso quiere decir que a 180 le sumo el ángulo que obtuve, obteniendo el valor de θ igual a 7 sextos de pi. Y estamos trabajando en ángulos que va de 0 a 2 pi. Por lo tanto, sustituyendo en la fórmula de la forma trigonométrica, tenemos que el módulo obtenido es 2 multiplicado por el coseno del ángulo más i seno del ángulo. Esta representación, para más comodidad, algunos autores la expresan en el módulo cis teta, es decir, utilizar 2 cis 7 sextos de pi. En la fórmula polar o módulo argumental,
tiene una combinación entre el módulo y el ángulo o el argumento del complejo. Y lo podemos representar como lo dice la denotación. Entonces, utilizando el ejemplo anterior, podemos ver que el complejo en su forma módulo argumental es igual a 2, que es el módulo, y como subíndice colocamos el ángulo descrito por el argumento, que es 7/6 de pi. Vamos a hacer otro ejemplo. En este caso tenemos el complejo z igual a 1 menos i, y transformando la misma en su forma polar, primero tenemos que saber la parte real e imaginaria del complejo. Luego le sacamos el módulo a ese complejo, obteniendo como resultado raíz de 2, haciendo las sustituciones del lugar. Buscamos el ángulo o el argumento que describe el ángulo de vector de ese complejo, obteniendo así pi cuarto. Pero hay que observar que este ángulo es un ángulo de representación, porque debemos observar dónde, en qué cuadrante de nuestro ejes de coordenadas, en nuestro ejes de la parte real imaginaria, está ubicado ese complejo. Y podemos ver que se encuentra en el cuarto cuadrante, por lo que a 360, a 2pi, le restamos el ángulo, tenemos como argumento 7/4 de pi. Y transformando la misma en módulo argumental, tenemos que es raíz de 2 y el ángulo que es 7/4 de pi. La forma de exponencial de un complejo la podemos nosotros utilizar haciendo uso de la fórmula de Euler. Y a esta fórmula de Euler le multiplicamos ambos miembros por el módulo, obteniendo así la transformación del complejo en su forma exponencial. De los ejemplos anteriores, para el primer ejemplo, como el módulo descrito era 2, e elevado a la i y el ángulo que nos dio el argumento. Sucede lo mismo para el segundo vector, para el segundo complejo, perdón. Otro ejemplo, podemos ver que vamos a expresar este complejo que está en su forma trigonométrica en las otras formas de representación. Describimos o identificamos el módulo, que en este caso es 8 raíz de 2, y el ángulo, que es 5/4 de pi. Inmediatamente la convertimos en su módulo argumental o polar, que en este caso es escribir el módulo y como su índice, su ángulo. En su forma exponencial es escribir el módulo por la notación exponencial e elevada a la i y el ángulo. Y en la forma binómica, calculamos el coseno de 5/4 de pi y el seno de 5/4 de pi. Podemos ver también que este ángulo se encuentra este complejo se encuentra en el tercer cuadrante, por lo que mi ángulo de representación es pi cuarto. Entonces, convirtiendo eso con nuestra calculadora y haciendo la propiedad distributiva, obtenemos el complejo en su forma binómica. Y en forma de par ordenado, tenemos la representación que es la parte real, que es -8, y la parte imaginaria también. Otro ejemplo es convertir ese complejo que está en su forma módulo argumental o polar en las demás representaciones. Hacemos la misma característica, identificamos el módulo y el argumento. Expresamos en la forma exponencial, expresamos también en la forma logarítmica, en la forma trigonométrica. Transformamos esos complejos en la calculadora y lo convertimos aquí en su forma binómica, aplicamos distributiva y obtenemos el complejo 2 raíz de 3 menos 2i. Y en par ordenado, identificar la parte real e imaginaria del complejo descrito. Tenemos un ejemplo aquí
En este complejo podemos ver que tenemos una división. Vamos aplicando la propiedad de la división, multiplicamos por tanto el numerador como el denominador por el conjugado del denominador. Y aplicando las operaciones del lugar, tengo el vector, tengo el complejo 3 raíz de 3 menos 3i, representado en su forma binómica. Obtenemos la parte real y la parte imaginaria, y con esta buscamos el módulo y el argumento del vector trazado por el complejo. Por lo que el ángulo teta, que es de representación, me da pi sexto. Este complejo se encuentra ubicado en el cuarto cuadrante, por lo que a 2pi le restamos el ángulo, obteniendo como resultado este ángulo. Y haciendo las transformaciones del lugar, usando las fórmulas descritas con anterioridad, podemos obtener los complejos. Esta, podemos también ver que esos complejos que trabajamos con anterioridad, podemos comprobarlo en, Wolfram Matemática, diciendo, vamos a ver, si observamos aquí, el complejo está en su forma binómica. Aquí es su notación decimal. Podemos ver aquí la conversión que nos presenta en su forma trigonométrica. También vemos su notación exponencial, indicando ahí el módulo y el argumento. Y su representación gráfica, que está ubicado en el tercer cuadrante. Lo mismo sucede, aquí podemos ver el módulo escrito por ese complejo y el argumento, que lo mismo sucede con todos los otros complejos que nosotros representamos. La bibliografía utilizada para esta presentación, utilizamos el álgebra de trigonometría con geometría analítica de Seeley Dewar, precálculo de Solver y Lerner. También utilizamos la introducción del análisis complejo y aplicaciones de Seeley y Chanaham. Y por último, también utilizamos un precálculo de Stewart. Muchísimas gracias. Estamos abiertos a las preguntas del lugar.